Ok, buenas tardes. Miren, quiero platicarles sobre la cirugía que tuvimos el día de ayer. Esta pacientita nos escribió por vía Zoom desde California, en Los Ángeles, y hicimos una entrevista más o menos de 40 minutos hace un mes y medio. Tiene 35 años, ya tiene 2 hijos, pero empezó con un poquito la sensación de una tumoración, además de tener un poco de hemorragias, principalmente durante el periodo menstrual, pero también tenía hemorragias intermenstruales que se llama spotting. Entonces la paciente ya tenía un poquito de cambios ahí hemodinámicos porque estaba con anemia, y en Estados Unidos obviamente pues le estaban diciendo de que necesitaba quitarse el útero. Esta pacientita le fue muy bien, fue una cirugía relativamente de 1 hora, pero era un tumor muy grande y por eso el sangrado, porque quedó pues prácticamente un hoyo dentro del útero, de la musculatura, y entonces los puntos de afrontamiento a veces son un poquito más sangrones, pero afortunadamente hoy ya se va de alta, se va a quedar aquí en Puebla hasta el domingo. El sábado la revisamos para que antes de que se vaya, y el domingo ya vuela de regreso a California, pero con su útero y obviamente con todavía probabilidades de fertilidad si así lo desea en un futuro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Midian Abigail Martínez. Yo vengo desde California a realizarme una miomectomía. Yo vi alrededor de 3 doctores previos a llegar aquí a CreaFam, y los 3 me dijeron que yo ya no tenía solución, que tenía que quitarme el útero completo. Pero mi esposo y yo pues queríamos tener más hijos. Nosotros tenemos ahorita una niña de 8 años y un niño de 5, pero pues queríamos tener otro. Y gracias a Dios, pues cuando me dieron el diagnóstico, mi esposo fue el que empezó como a buscar información acerca de qué eran los miomas uterinos, porque no sabíamos qué eran. Y él fue el que dio con el canal de YouTube de CreaFam. Y pues ya de ahí empezamos a sacar toda la información que pudimos, comunicarnos con ellos por WhatsApp, por Instagram. Incluso le escribí tanto a la clínica como al doctor. Y pues ya yo tenía análisis previos, se lo comenté a él, se los mandé, él los revisó, me pidió hacerme más estudios, y pues gracias a Dios llegué yo aquí, y pues él me dijo que sí podía salvarme el útero. Llegué yo aquí el lunes y el martes ya tenía yo programada la cirugía. Todo fue muy rápido, la verdad. Yo pensé que iba a ser más tiempo el que me iba a tardar en recuperar. Pensé también que sería como un poquito más complicada la cirugía. Tengo alrededor de 4 días más o menos, 4 o 5 días que me realizaron el procedimiento. Me siento muy bien, y pues la verdad estoy muy agradecida por todo el trabajo que pudieron hacer con nosotros, porque muchas dudas que teníamos, pues ellos nos ayudaron. Tanto el personal como el doctor, sus asistentes, todos los que nos atendieron. La verdad estamos muy agradecidos y nos vamos muy contentos por todo lo que nos ayudaron. Y la verdad yo sí recomiendo mucho la clínica, porque como les decía, 3 doctores previos me dijeron que no tenía otra opción más que quitarme el útero. Entonces a mi mamá le hicieron un procedimiento similar, y yo vi que ella sí sufrió mucho después de la cirugía y con el medicamento que tenía que tomar. Entonces a ella como que sí le afectó de muchas maneras el procedimiento que le hicieron, y pues yo no quería pasar por lo mismo. Entonces por eso mi esposo y yo decidimos como buscar otras opciones, pero pues 3 doctores nos dijeron que no. Entonces yo me atendí con varios doctores en Estados Unidos y con otros en Tijuana, y todos me daban la misma opción de que tenía que quitarse todo el útero, porque no había, supuestamente ellos, no había otra solución. Pero la verdad sí, aquí en CreaFam nos ayudaron muchísimo, nos vamos muy contentos y muy agradecidos, y la verdad sí, yo recomiendo que asistan con los expertos, que no se vayan con la primera opción de que les digan, no, pues ya no hay solución.
yo les recomiendo que busquen, se informen sobre todo y que pues busquen a los expertos.